Hola, bienvenidos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a estar aprendiendo cosas maravillosas de las Sagradas Escrituras para ponerlas en práctica en nuestra vida y ver cómo la bendición de Dios se manifiesta cuando somos obedientes. Empecemos. Lo primero que vamos a revisar es este diagrama sencillo pero muy útil. Es un ciclo que podemos observar en la historia de la humanidad misma. Empieza así: hombres que buscan la presencia de Dios, que se sometan a la voluntad de Dios, indefectiblemente crean buenos tiempos. Vienen buenos tiempos porque nos acercamos a Dios, porque buscamos de Dios, obedecemos su ley. Ahora, esos buenos tiempos generan una comodidad, un confort, que generalmente hace que las personas nos alejemos y nos descuidemos y nos alejemos de Dios, y entonces generan esos buenos tiempos personas alejadas de Dios. Esas personas alejadas de Dios y desobedientes, entonces van a traer como consecuencia que vengan malos tiempos. Pero hay algo muy curioso: esos malos tiempos, esos tiempos duros de aflicción y de dificultad como los que estamos pasando, genera ahora de nuevo personas interesadas en buscar la presencia de Dios. Esas personas ahora, debido a la aflicción, interesadas en buscar la presencia de Dios, van a hacer que vengan buenos tiempos. Esos buenos tiempos van a hacer que vengan generaciones o personas cómodas, alejadas de Dios, que van a hacer que vengan malos tiempos, y esos malos tiempos harán, bueno, yo creo que ya lo entendiste. Es un ciclo que vamos a encontrar repetido en la historia de la humanidad misma, y hoy nos va a ayudar mucho a entender nuestra lección de hoy. Voy a tomar como punto de partida una lección que es muy conocida por nosotros. Es la historia de Gedeón Abieserita. Él es un hombre que está atemorizado porque el país está amenazado por los madianitas y amalecitas. Es una población gigante, con un ejército gigante, y tiene a los israelitas viviendo en una cuarentena obligatoria prácticamente. Él está cuarentenado en un tonel, en un tanque, en un depósito que se llama lagar. Lagar es ese tanque donde se echan las uvas para ser pisadas en la vendimia. Y este hombre, que lo que hace es sembrar trigo, está sacudiendo el trigo, que es una actividad que se hacía a campo abierto para que el viento se llevara el tamo, como dice el Salmo 1, como el tamo que arrebata el viento. Esa actividad que debía hacerse a campo abierto se está haciendo ahora escondido en un tanque. ¿Por qué está escondido en un tanque? Por miedo a lo que hay afuera. Está restringido, está acuartelado, está encuarentenado por miedo a lo que hay afuera. ¿Qué trajo estos tiempos difíciles? ¿Por qué están viviendo el pueblo de Israel, siendo el pueblo de Dios, una condición tan difícil? Pues ya lo sabes por el diagrama que vimos, porque dice en Jueces capítulo 6 versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Dios y Dios los entregó en la mano de sus enemigos. Entonces, esos tiempos de comodidad que tuvieron los hicieron alejarse de Dios, y ahora están alejados de Dios viviendo los malos tiempos. Pero esos malos tiempos están despertando ahora la espiritualidad, el renacer de la vida espiritual en un hombre, y ese hombre es Gedeón. Él está ahí en su tanque sacudiendo el trigo en ese lagar, y se aparece un ángel y le hace un llamado. La historia la hemos contado tantas veces que yo sé que la conoces bastante bien. ¿Cómo cambia entonces la circunstancia? Pues lo estamos diciendo. Desde la historia, en el capítulo 24 de Samuel, que de David, detiene la plaga levantando un altar. Hemos aprendido que los altares son el instrumento o el arma que podemos usar para detener esos malos tiempos, para mostrar que los malos tiempos ya produjeron efecto positivo en nosotros y estamos interesados en buscar de Dios. Levantamos altares. El altar es decir: Señor, ya aprendí la lección, ya puedes apagar la plaga porque aprendí la lección. Y la muestra de que hemos aprendido la lección es que levantamos altares. Este hombre, dice la Escritura, que levantó un altar. Jueces 6, capítulo 24, dice que edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová es mi paz. O sea, ya la angustia termina. De parte de Dios vendrá descanso de la aflicción que hasta ahora ha estado viviendo. Entonces, Gedeón ha levantado su altar y lo llamó Jehová Shalom. Ese altar que él está levantando, les decía, está implicando que ya el proceso surtió efecto, que ahora el ciclo continúa y estos malos tiempos están levantando buenos hombres, están levantando hombres temerosos de Dios. Es más o menos un esquema como esto: él está en esa mala condición y la manera de salir de esa mala condición es levantando un altar que lo saque de esa condición
en la que está enclaustrado, en la que está en una situación crítica, agobiante, está puesto en estrecho. El pueblo completo está pasando una situación, el país entero está siendo afectado y él despierta su pasión por Dios levantando un altar. El término altar significa eso que suena, altar, de altura. El término altar significa algo para poner en alto, algo para darle más altura. Eso significa altar, darle más altura a algo, darle más altura a Dios. ¿Cómo le das más altura al Altísimo? Entonces no puedes darle más altura al Altísimo por muy alto que sea tu altar. ¿Qué significa realmente entonces un altar? Un altar significa prioridad. Significa que a ese Dios al cual tú ahora quieres acercarte, le vas a dar la prioridad en todas las áreas de tu vida. Tenemos entonces ahora a Gedeón reaccionando y levantando y edificando un altar a Jehová con la seguridad de que Jehová le va a traer paz en medio de esa situación difícil. Pero hay algo curioso, esto ocurre en el capítulo 6, versículo 24. Muy curioso lo que nos revela el versículo 25, inclusive un tanto inesperado. El versículo 25 dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Espera, sorpresa, no es el primer altar el que va a construir Gedeón, ya había altar ahí. Había un altar que su padre había levantado y seguramente Gedeón se acostumbró a verlo desde que era niño. Era un altar pagano de los dioses babilónicos, un altar de las culturas caldeas también. Adoración a Baal y a Acera, esa pareja de deidades paganas, de ídolos que representaban la fertilidad. Acera es llamada también más tarde por los judíos Astarot. Aunque su nombre era Istar, la llamaron Astarot porque Astarot suena en hebreo como la palabra que significa vergüenza o vergonzoso. Y es que la forma de idolatrar a estos demonios era a través de actos inmorales, de prostitución ritual y cosas así horribles, vergonzosas. Por eso a Istar los judíos le llamaban Astarot. Mira esto tan interesante. Istar, la diosa de la fecundidad, estaba relacionada con un animalito muy conocido por su fecundidad, el conejo, pero también estaba relacionada a un elemento que representa la fertilidad, el huevo. Y la diosa Istar, que ahora todavía se celebra, llamada la celebración del Easter, en la que con conejos y con huevos se le sigue celebrando a esta diosa pagana. Siguen habiendo altares que levantan como el que levantó el papá de Gedeón. Y Dios le dice: vas a construir un altar, pero altar ya hay construido altar. Lo primero que tienes que hacer antes de construir es demoler. Por eso el versículo 25 habla de que tiene primero que derribar. Y el versículo 26 ahora nos dice: y edifica, después de demoler y quitar el altar que hay ahí, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera, de Astarte, de Istar, que habrás cortado. ¿Cómo así? Tenía que primero demoler porque había ya un altar. Es muy curioso pensar en este tema. Si altar significa dar prioridad, quiere decir que venimos a darle prioridad a Dios porque hay otras cosas que han ocupado ese lugar, porque nuestras prioridades seguramente están ya saturadas y llenas. Yo sé cuán difícil es el altar familiar, sé cuánto trabajo cuesta poner de acuerdo a todos los integrantes de una casa y lograr que asistan al momento que vamos a dedicarle a adorar a Dios, a levantar a Dios, a darle prioridad a Dios. No es nada fácil, es realmente un gran esfuerzo. Y por eso es que es valioso, porque vimos desde David que es un sacrificio que cuesta y no le ofreceremos a Dios un holocausto que nos salga gratis, que no nos cueste esfuerzo. Por eso Romanos 12 dice que nos presentemos a nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es un sacrificio para presentarnos de una manera que a Dios le agrade. Es curioso, porque cuesta mucho trabajo hacer el altar familiar y hacerlo bien. Pero yo sé que estamos totalmente convencidos de que debemos hacerlo para agradar a Dios y para detener la plaga y para demostrar que este tiempo de aflicción ha sacado de nosotros buenas personas, personas buscadoras de Dios, por el ciclo aquel que estoy explicando desde que comenzó la clase, ¿cierto? Ahora, fíjate esto, ¿vamos realmente a construir un altar sobre cero? ¿Vamos a poner a Dios como prioridad sobre cero? Cuesta mucho trabajo que nos convoquemos a una hora y que estemos puntualmente en nuestra casa con toda la prioridad y la atención para Dios. Escúchame, pero ¿no será que ya tenemos prioridades? ¿Será que la hora, por ejemplo, de la novela para ti es sagrada y no te cuesta trabajo
sacar el tiempo que sea y posponer lo que sea para estar a la hora de la novela. O para estar a la hora de las noticias, amargarte la vida oyendo las noticias todo el tiempo, COVID-19, desde todos los ángulos posibles, amargándote más y preocupándote más, y sin embargo no te cuesta trabajo sacar el tiempo, disponerte, ponerte tus pantuflas preferidas, sentarte en tu sofá preferido, preparar tu bebida favorita y estar allí en esa prioridad que tú tienes. Tenemos ya prioridades. Es que es muy difícil reunir la familia. No, en los partidos de la selección se reúnen muy fácil, vienen hasta amigos y se ponen hasta vestiduras especiales, nos ponemos camisetas de la selección y nos ponemos una actitud especial. Entonces es algo que se hace y se hace fácilmente y lo hemos hecho toda la vida en torno de una u otra cosa. Hemos estado haciendo altares en nuestra casa de una u otra manera. ¿Por qué nos va a costar más trabajo hacer este? ¿Por qué no vamos a ser capaces de darle prioridad al altar de Dios? No estoy diciendo que ver un partido de fútbol sea idolatría, no estoy diciendo que ver noticieros sea idolatría. Lo que estoy diciendo es que, ¿por qué si hemos sido capaces de sacar prioridades en nuestra vida y respetarlas, por qué nos vamos a dejar ganar esta vez en algo tan importante y tan útil como darle prioridad a nuestro Dios y levantar el altar que Él se merece? Lo primero que tuvo que hacer Gedeón para levantar su altar de prioridad a Dios fue quitar el altar de otras prioridades que había heredado de su propio padre. Tuvo que demoler en primera instancia. Si te das cuenta, lo que está ocurriendo en la familia de Gedeón es algo tan sencillo como convertirse. Pareciera que es un hombre seguidor de Dios que está corrigiendo algunas conductas. No, está saliendo de la idolatría pagana, está saliendo del error del paganismo absoluto. Una persona del pueblo de Israel, formado en el temor de Dios y en el amparo de Dios, ahora después de la disciplina de Dios, se da cuenta qué tan lejos estaba y tuvieron que arrepentirse, siendo del mismo pueblo de Israel. Eso es tan cierto que al mismo Israel, Jacob, le ocurrió. Génesis capítulo 35 nos cuenta que cuando Jacob quiso levantar un altar, también tuvo que hacerle un llamamiento de conversión a su propia familia. Lo narra la Escritura de esta manera. Versículo 2 del capítulo 35 de Génesis. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Encontramos aquí entonces al mismo Israel. Jacob, su nombre fue cambiado por Israel, teniendo que hacerle a su familia un llamado a la conversión, que se conviertan a Israel los hijos de Israel, que se convierta la familia de Gedeón, que viven en el pueblo que se supone teme y sirve a Dios. Ahora, ese llamado no es nuevo ni es extraño. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, muy usado por estos días y muy conocido por todos, dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. No está hablando de extraños, no está hablando de extraños, está hablando de aquellos que invocamos el nombre del Señor, de ese pueblo que invoca a Dios, el pueblo de Dios. Dice: y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, imagínate, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Un llamado que parece extraño para que los convertidos se conviertan, para que los creyentes nos convirtamos al Señor. ¿Convertirnos de qué? Convertirnos de otras prioridades a la única y verdadera prioridad. Salir de prioridades falsas a la prioridad verdadera. Poner las demás cosas como añadidura. No está mal, lo decía. Disfrutar de un buen evento deportivo por la televisión con nuestra familia. No está mal que te guste ver algún programa favorito o algo por el estilo, o que te guste ver las noticias, o que te guste salir a compartir con los amigos, o tener un tiempo para alguna actividad social. Ahora no se puede, pero no estoy diciendo que esté mal hacerlo. Está mal el orden en que la tienes. Está mal la posición en que la tienes, porque la prioridad le pertenece a Dios. Y cuando recuperamos esa prioridad, nos estamos convirtiendo del error de nuestros caminos, convirtiéndonos de haber puesto a Dios de segundo, tercero o hasta de último en la fila, a ponerlo en el primer lugar de nuestra existencia. ¿Y cómo sabemos si nos estamos equivocando? ¿Y cómo sabemos si realmente Dios no está en primer lugar para nosotros? Hay una forma fácil de saberlo. Yo lo llamaría el prioridómetro.
el prioridómetro, un nombre muy extraño, sería una especie de aparatico que nos deja medir por medio de comparación si estamos siendo justos con Dios o no estamos siendo. Si la dificultad que estamos viviendo ha sacado de nosotros esas personas buscadoras de Dios que levantan altares, y el altar significa poner a Dios en primer lugar, si realmente lo estamos haciendo. Si el altar familiar no es simplemente un momento al que vamos de mala gana, vemos alguna enseñanza, compartimos tal vez una alabanza y un par de versículos bíblicos, pero lo hacemos simplemente por cumplir, o realmente es la manifestación externa de algo interno que está ocurriendo en nosotros, que es darle a Dios el primer lugar. Ese prioridómetro está por allá en el libro de Malaquías. Malaquías lo explica de esta manera. Dice, Malaquías capítulo 1, verso 8. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. Ahí está el instrumento de medición. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 9. Ahora pues, orad por el favor de Dios, es por lo que estamos orando todos estos días, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. La Escritura nos reta y nos dice, ¿cómo vamos a agradar a Dios si hacemos con Dios cosas que no le haríamos con un príncipe, con alguien que para nosotros era una prioridad equivocada? Si se trata de una reunión con amigos, le damos toda la actitud y todo el estado de ánimo favorable y vamos gozosos y nos parece que no ha llegado el momento de encontrarnos con ellos. Igual pasa con tu altar familiar. Es el momento para demostrarle a Dios que Él es prioridad, que te alegras tanto del momento de estar con Dios como el momento de estar con tus amigos, por ejemplo. ¿Estás tan preocupado de llegar tarde a tu altar familiar o cuando nos reunimos en la iglesia? ¿Estás tan preocupado porque vas unos cuantos minutos tardes como cuando estás llegando un poco tarde a tu trabajo, cuando el transporte se ha complicado porque hay congestión de tráfico o algo y estás llegando tarde a tu labor? ¿Estás tan preocupado por tu jefe, cierto? Y alguien decía, jefe es ese que llega temprano cuando tú llegas tarde y llega tarde cuando tú llegas temprano. Y estás preocupado porque tu jefe seguramente va a estar en la puerta cuando tú llegues tarde. Y cuando se trata de Dios, es la misma prioridad. El prioridómetro te dice, preséntalo a tu príncipe, trata así a tu príncipe, trata a ti así a tu jefe, a ver tu jefe cómo se va a agradar de ti. Es una buena comparación. Pero como se trata de Dios, no, toca llegar ojalá cuando haya terminado la alabanza en el servicio y ojalá después de la ofrenda, mejor todavía. Y llegar solamente a la palabra e irnos antes de que oren mucho. No ahí sea que de pronto Dios se agrade de nosotros. Haz una comparación con aquellas cosas por las que te esfuerzas. Cuando algo para ti es importante y entonces amas el ejercicio, no hay problema en madrugar. No hay problema si eres un aficionado al ciclismo, levantarte 3, 4 de la mañana a esforzarte y arriesgarte en una vía con el frío de la mañana y con los peligros que hay allí. Pero no importa, y lo haces con gusto. Pero esa hora dedicada a Dios, ¿cómo cuesta trabajo? ¿Cómo es difícil? Cuando es tu serie favorita, la terminas y pones el siguiente y el siguiente capítulo y el siguiente capítulo y puedes hacer una maratón de series y durar todo el día, pero cuando se trata de estar delante de Dios, no estoy regañándote ni estoy juzgándote, estoy explicando cómo Dios está viendo las cosas y por qué Dios está permitiendo todo esto que está pasando para ver si reaccionamos, para ver si le devolvemos lo que Él nos está pidiendo siempre, la prioridad. Si le devolvemos la prioridad a Dios, Dios nos volverá la libertad a nosotros. Es lo que la palabra nos enseña. Lo que realmente Dios quiere no es simplemente que de mala gana le hagamos un pequeño culto familiar y estemos aprovechando ese momento para mirar nuestro teléfono, para dormir o para estar entretenidos en otras cosas. El Señor está pidiendo prioridad en nuestro corazón. Él quiere ser el primero en nuestra vida. Y si logramos que el altar familiar sea solamente eso, la manifestación externa de la prioridad interna que Dios tiene en nosotros, entonces nuestro altar familiar será realmente grato a Dios. Pero hacemos con Dios cosas que a nuestro príncipe no le haríamos, que a nuestro jefe no le haríamos, que a nuestro grupo de amigos no le haríamos, que a nuestro deporte favorito, que a nuestro hobby favorito no le haríamos. Pero hemos abusado de la paciencia de Dios, por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y te advierto, Dios está reclamando algo que le pertenece a Él, su altar, la prioridad es de Dios y solo de Él. El primero de los mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tu mente, tus fuerzas, tu alma.
Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es el primer y grande mandamiento. Si no estamos cumpliendo ese, ni siquiera te preocupes por los demás. Lo que Dios nos está reclamando es la posición que a Él le pertenece. Es el lugar del cual lo hemos quitado y está exigiendo volver al lugar que le pertenece como Rey de nuestras vidas, como Rey de nuestro corazón, y que ese reinado que Él tiene, que ese gobierno, que esa supremacía, que esa prioridad que Él tiene en nuestro corazón, se refleje en nuestro hogar a través de ese altar familiar, en el que simplemente estamos mostrando cuán prioritario, cuán importante es Dios para nosotros. Hemos hablado hoy acerca del lugar que Dios está tratando de recuperar a través de todo esto que está pasando, a través de este ciclo de malos tiempos que generan buenos hombres, de buenos hombres que generan buenos tiempos, de buenos tiempos que generan malos hombres, y esos malos hombres que generarán malos tiempos, y esos malos tiempos volverán a generar buenos hombres. Tal vez es el momento de que saquemos de nosotros nuestro lado bueno, nuestro lado colaborador, nuestro lado humano, nuestro lado solidario, pero nuestro lado respetuoso de la prioridad verdadera. ¿Sabes qué está reclamando Dios con todo esto? Dios está reclamándole a un mundo que lo quiso sacar de su espacio, que lo dejó por fuera. Y aún los que decimos tener al Señor en nuestras vidas, sí, lo tenemos en nuestras vidas, pero no está ocupando el lugar que le corresponde y que Él se merece. Dios está reclamando su lugar. Si le entregamos el lugar que a Él le pertenece, habremos aprendido la lección y no será necesario seguir en este proceso de enseñanza tan doloroso. Regrésale al Señor su primer lugar. Crea ese ambiente precioso en tu casa donde Dios se sienta a gusto de estar. Crea y trabaja por construir ese altar familiar, por destruir esos altares que ya tenemos levantados. No es este el primer altar que levantamos, ya hemos levantado otro, ya le hemos dado prioridad a otras cosas, pero ahora hay que demoler eso y darle prioridad a lo que debe tenerla. Nuestro respeto y nuestra obediencia a Dios. Y que eso se manifieste en un ambiente precioso en tu casa. Qué ejercicio tan fuerte el que el Señor nos está dando en esta ocasión, aprendiendo a convivir, aprendiendo a tener una relación permanente. ¿Ha sido muy difícil estar 24 horas con tu familia? Y aún así estás convencido de que quieres que ellos vayan al cielo y tú también al cielo, y estar no solo 24 horas, sino durante toda la eternidad con esas mismas personas. Es una buena lección aprender a convivir, aquellos que anhelamos estar en la eternidad juntos, porque tal vez el Señor, si nos está enseñando a vivir juntos, ¿no será porque ya el tiempo de llevarnos a vivir juntos para siempre se ha acercado? Por favor, regresa a la armonía a tu casa, y que en medio de esa armonía, entre todos le regresen la prioridad a Dios. Ese es tu trabajo durante este tiempo. Regresa la armonía a tu casa, y en esa armonía construye ese altar, quitando toda otra prioridad, poniéndola en lugares posteriores, cualquier otra prioridad que hasta ahora has tenido. Crea una armonía, quita las prioridades equivocadas y pon a Dios en el lugar más importante de tu vida. Y te garantizo que habrá una inmensa bendición en tu vida. Oremos. Señor que estás en el cielo, tuya es la honra y tuya es la gloria. Tuya es la prioridad. Padre, desde el comienzo, en los mandamientos, nos has enseñado que hay un lugar que te corresponde, y hay un lugar que no estás dispuesto a ceder, y hay un lugar que recuperarás, y harás lo que tengas que hacer para enseñarnos que exiges el lugar que te pertenece, y ese lugar es la prioridad de nuestras vidas. Señor, ahora sí estamos interesados en tu respuesta, en escucharte y en que nos escuches, porque necesitamos que nos libres de una situación tremenda, pues de alguna manera te has ingeniado para tener toda nuestra atención. Y yo te quiero decir, hoy tienes toda nuestra atención. Hoy tienes nuestra atención para decirte, Señor, detén la plaga, guarda nuestras familias y detén esta plaga, detén este COVID-19, ese coronavirus, anúlalo, destrúyelo. Protege, Señor, a las familias, ten misericordia de la humanidad y de las personas que están infectadas y de las personas que están en momentos críticos y las personas que están con sus familiares y seres queridos en peligro y los que ya los han perdido. Ten misericordia de esta humanidad, Señor. Este tiempo difícil debe generar personas temerosas de Dios. Y yo te digo, en mi parte, ya lo lograste, Señor. Ya tengo claro, Señor. Está reclamando una sola cosa: el lugar que te pertenece, en el que hemos puesto montones de cosas que debían ser muy secundarias y la hemos puesto antes que tú. Yo, Señor, voy a demoler todos esos altares y poner el orden correcto, darte el lugar prioritario,
generar una armonía en el hogar que permita que tu presencia esté allí, pero no como alguien más, no como un libro más de la biblioteca, no como un recurso más en la despensa, no como un mueble más en las habitaciones, sino como el Rey y Señor que eres y que mereces ser. Eso es lo que ocurre cuando te ponemos en primer lugar. La armonía viene, y cuando viene la armonía, entonces la lección se ha aprendido, y si recuperas tu lugar, nosotros recuperaremos también nuestro espacio, y la vida, Señor, que tememos ahora perder, y las cosas a las que estábamos acostumbrados, que se han ido desapareciendo durante este tiempo y que no podemos ahora vivir, y la vida que teníamos parece que se ha ido desapareciendo porque el lugar que tú tenías lo hemos desaparecido. Señor, recupera tu lugar. Yo, Señor, me aseguro de que tú recuperes tu lugar, y tú, por favor, haz que recuperemos nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Que el Señor los bendiga. Nuestros corazones insaciables